Muy buenas noches, bienvenidos a Politeya, su espacio para la reflexión sobre la historia, la economía, la cultura, la política, la sociedad y entre otros muchos temas más. Hoy los invitamos, bueno, los invito al episodio 47, que lo hemos titulado Carlos Ghosn, el CEO que se volvió villano de Nissan. Espero que les guste y comenzamos. Nada más espérenme un segundito y comenzamos. Muy bien. El Carlos Ghosn, a lo mejor les suena un poco desconocido, pero Carlos Ghosn fue el CEO de Nissan a nivel global, pero no solamente fue CEO de Nissan, también fue CEO al mismo tiempo de Renault y de la empresa también automovilística Mitsubishi. ¿Por qué es importante este caso de Carlos Ghosn? Pues porque este caso tiene muchas aristas, o sea, muchas vertientes. Por ejemplo, pues él fue un empresario exitoso, un ejecutivo de alto nivel que era muy bueno en su trabajo, tan bueno que llegó a tener un poder grandísimo, pero tan alto que subió, pues también al mismo tiempo su caída fue muy vertiginosa, muy escandalosa, y el cierre de esta historia pues todavía fue más espectacular de lo que fue la misma historia de este muchacho de origen libanés, bueno, más bien padre de padres libaneses, nació en Brasil, pero vivió mucho tiempo en Líbano y también se acabó de criar en Francia. Entonces, comenzamos con esta historia que la verdad, a veces dicen que la realidad puede ser incluso más sorprendente que la misma ficción. Entonces, comenzamos. Carlos Ghosn, el CEO de Nissan que se volvió un villano. Carlos Ghosn nació el 9 de marzo de 1954 en Portobelo, Brasil. Cuando tenía 2 años, se puso muy enfermo por beber agua contaminada y su madre se trasladó junto con él a Río de Janeiro, donde se recuperaría de esa enfermedad. Pero se recuperó no del todo, por lo cual tuvo en 1960 su mamá junto con su hermana de la mamá, se trasladaron de nueva cuenta a Líbano, donde se mudaron a vivir en Beirut, donde Ghosn terminó sus estudios de secundaria y más tarde se trasladaron a Francia, donde terminó su educación universitaria. Carlos Ghosn estudió ingeniería en la École Polytechnique en 1978. En París, Carlos Ghosn pues, aparte de que era una persona muy estudiosa y pues digamos, muy capaz en muchos ámbitos, él es políglota, habla con fluidez francés, portugués, inglés y árabe, y también japonés. Carlos Ghosn, cuando se gradúa en 1978, pasa 18 años trabajando en varias plantas en Francia y en Alemania, de la marca Michelin. Esta empresa, Michelin, pues es el fabricante europeo más grande de neumáticos en todo el mundo. Su carrera en Michelin pues es meteórica. Se vuelve director de una planta en Le Puy, en Belay, en Francia. Después, en 1984, fue nombrado director de investigación y desarrollo de la investigación de neumáticos industriales. En 1985 lo hacen jefe de operaciones en Michelin Sudamérica. Hay que tener muy en cuenta que este ejecutivo tiene mucha historia con Sudamérica y cómo se liga Sudamérica con todo esto, ¿sale?
Muy bien, entonces se vuelve jefe de operaciones en Sudamérica y se instala en Río de Janeiro, donde no es un lugar desconocido para él porque él vivió mucho tiempo en Río de Janeiro. Él, su jefe directo era François Michelin, que era el director general de toda la empresa Michelin. Este muchacho, cuando lo manda a Brasil, pues lo manda con una misión, digamos, muy difícil, porque Michelin Brasil, pues tenía muy malos números, porque en Brasil en ese entonces tenía una hiperinflación muy, muy grave. Pero aún a pesar de tener todo en su contra, Carlos Ghosn pues logra cambiar esos malos números de Brasil y los vuelve en positivos. Esos, ¿cómo hace digamos, esos grandes cambios en Michelin Brasil? Pues él, precisamente como él ser una persona multicultural, porque él de alguna forma una parte de su vida la vivió en Brasil, otra parte la vivió en Líbano y otra parte la vivió en Francia, pues tenía culturas de muchos países y de muchas regiones. Entonces, ese multiculturalismo lo utiliza para hacer unas mejores prácticas en Brasil y le da muy buenos resultados. Volviendo a esa división en Brasil, de ser una división que no generaba ganancias, sino generaba pérdidas, a una división que generaba ganancias. Cuando ven estos resultados, el director general de Michelin, pues lo traslada a Estados Unidos en 1990 y lo vuelve CEO de Michelin en Norteamérica. Y una digamos, de las tareas más importantes que le dan a Ghosn fue la reestructuración de la compañía cuando Michelin adquiere a la empresa Uniroyal Godrich Tire Company. Entonces, una de las empresas más grandes de llantas en Estados Unidos es adquirida por Michelin y Carlos Ghosn pues, se encarga de la reestructuración de esta empresa y cómo se iba a fusionar con Michelin. En 1996, el fabricante de automóviles Renault, en una situación pues, muy difícil, Renault es una empresa de automóviles francesa que su dueño era el mismo gobierno francés. Al tener muchos malos resultados, Renault se privatiza y se vende a pues, empresarios privados. Cuando se da esta venta, la empresa ya privada invita a Carlos Ghosn como vicepresidente ejecutivo de cargo de compras, investigación avanzada, ingeniería, desarrollo, operaciones, motores y fabricación. Ok, pues era un puesto muy relevante. ¿Por qué se le da este puesto? Pues porque precisamente Carlos Ghosn, aparte de los buenos resultados que había tenido en Michelin, pues gran parte de su formación pues, estuvo en Francia. Entonces hablaba perfectamente francés, sabía todo lo que tenía que saber de la industria automotriz y aparte era un ejecutivo muy destacado para la consecución de objetivos. Cuando lo vuelven director en Renault, dentro de todas las, digamos, funciones que tenía, pues también tenía la división que se encargaba de Sudamérica de Renault. Digamos, este puesto hace que Carlos Ghosn implemente una reestructuración radical en Renault y esta reestructuración provocó que de los últimos 8 años de Renault, que no había generado ganancias, por fin en 1997 Renault daba ganancias. Entonces en marzo del 2099, ya teniendo Renault ganando una buena cantidad de millones de dólares, en 1999 Renault y Nissan formaron una alianza
¿Qué pasaba con Nissan? Nissan también atravesaba una situación muy difícil, ya que, por ejemplo, 46 de sus modelos de vehículos este, solamente 4 vehículos generaban ganancias para la marca japonesa. Entonces, en 1999, Nissan y Renault forman una alianza que se llamó Renault-Nissan Alliance. Esta alianza en 1999 provoca que Renault compre el 36.8% de las acciones de Nissan. Algunos medios hablan de que no fue el 36.8, sino que hablaban del 43.8% del total de las acciones de Nissan. Pero bueno, independientemente de cuál era el porcentaje, gran parte de la operación de Nissan, pues ahora era manejada por Renault. Entonces, cuando se da esta fusión, Carlos Ghosn es nombrado jefe de operaciones de Nissan en el año 2000 y en presidente en el 2001, y en ese mismo año lo hacen CEO de Nissan. Entonces, el hombre fuerte de Nissan se vuelve Carlos Ghosn. Ahorita vamos a ver por qué este nombramiento fue una situación compleja, sobre todo por lo que tiene que ver con la cultura empresarial japonesa. Pero bueno, cuando Carlos Ghosn se vuelve CEO de Nissan, Nissan tenía una deuda más o menos de $20,000 millones. Y solo 3 de los 46 modelos que producía Nissan generaban ganancias. Pues era una situación muy, muy compleja, pero Carlos Ghosn fue contratado precisamente para revertir el hundimiento de la compañía, el cual, como ya lo habíamos visto con Michelin, pues era casi imposible. Pero contra todos los pronósticos, en octubre de 1999, Carlos Ghosn anuncia, todavía no era CEO de Nissan, todavía no era presidente de Nissan, era un alto ejecutivo de Renault, anuncia un plan que se llamaba Nissan Revival Plan. ¿Qué hablaba o sea, más bien, qué proponía este plan para revivir Nissan? Pues dentro de los objetivos, que era un plan a 3 años, lo que estaba proponiendo Carlos Ghosn es que las ganancias de Nissan en esos 3 años llegarían a 4.5% sobre las ventas para el 2002, y una reducción del 50% de la deuda para ese mismo año. O sea, ¿qué proponía Carlos Ghosn cuando tomara las riendas de Nissan? Pues él proponía que una empresa que no generaba ganancias, al contrario, generaba pérdidas, al término de esos 3 años iba a tener una ganancia neta de 4.5% anual, una ganancia de 4.5, que era muy alta, y que aparte esa deuda de $20,000 millones la reduciría a la mitad. Entonces eran objetivos muy, muy fuertes. Entonces se implementa este plan, Nissan Revival Plan, o el renacimiento de Nissan, o para revivir Nissan, y contra todos los pronósticos, una vez más, Carlos Ghosn, bueno, dentro de estos pronósticos o más bien de estos objetivos que él planteaba, él prometía que si no llegaban esos 3 años, no llegaba a esos objetivos, pues él dejaría el cargo y se haría a un lado. Pero, contrario a todo lo que se esperaba, el plan pues surgió efecto una vez más, y Carlos Ghosn cumplió los objetivos. ¿Pero qué implicó que llegara a estos objetivos? Pues nada más que Nissan despidió a 21,000 trabajadores, que más o menos era el 14% de su plantilla a nivel global,
Tuvo que cerrar 5 plantas en Japón, reducir el número de suministradores y de accionistas y vendió los activos de una unidad de aeroespacial o de fabricación aeroespacial de Nissan. Este Carlos Ghosn fue el cuarto no japonés que dirigía una compañía automovilística japonesa. ¿Quiénes eran los otros? Pues fue Mark Fields, Henry Wallace y James Miller. ¿Por qué es importante este dato, muchachos? En Japón se tiene una cultura, pues como ya lo sabemos, en ciertos aspectos es muy tradicional, en otros aspectos es muy innovadora, pero en la cuestión empresarial es muy raro que una empresa japonesa no sea dirigida por un japonés. Entonces es casi como que contra la tradición de que un extranjero dirija una empresa japonesa. El caso de Carlos Ghosn, aún a pesar de los buenos resultados que dio desde que inició el plan de resurgimiento de Nissan, pues no era bien visto en Nissan, porque nunca o casi nunca se permitía que un ejecutivo extranjero se fuera director o de un alto puesto de las empresas japonesas. Y ahorita vamos a ver cómo esto influyó para después en el desenlace de este muchacho Carlos Ghosn con su relación con Nissan y Renault. Bueno, además de reducir los empleos y plantas y suministradoras, Ghosn lideró cambios estructurales profundos en la cultura empresarial de Japón. Volvemos a la cuestión tradicional de Japón. Uno de estos cambios, dentro de la cultura japonesa, los ascensos dentro de la estructura, dentro de las empresas japonesas, tiene que ver más con los años de servicio. Entonces, ¿quién subía a los puestos directivos? Pues era la gente que tenía más años en las empresas. Entonces tenía que ver con la edad, no tenía que ver con la cuestión si eran buenos o eran malos, ¿verdad? O si hacían buenas acciones, si eran buenos ejecutivos o no lo eran. Tenía que ver con una cuestión de edad o de cuánto tiempo tenían en la organización. Cuando Carlos Ghosn toma las riendas de Nissan, pues quita esa tradición y lo que hace es que empieza a subir a los puestos directivos a personas que no importaba si eran jóvenes o eran adultos, pero más bien tenía que ver con sus capacidades tanto de gestión o de dirección para poder subir a un puesto de dirección en Nissan. Pues eso tampoco les gustó a los japoneses. También, dentro de todo de toda esta estructura ideológica o de trabajo en las empresas japonesas, también rompió con una cosa que se llamaba el sistema Keiritsu de holdings. ¿Qué significaba esto? Pues era todo un aparato de suministradores de empresas que suministraban a Nissan, pues de partes y de muchas cosas más. Entonces lo cambió. Entonces cuando hace todos estos cambios, pues efectivamente este plan empieza a subir, incluso a este Carlos Ghosn le dan el sobrenombre de Killer Cost. ¿Qué significa esto? Que era el asesino de los costos. Entonces, todos estos cambios que implementó Carlos Ghosn en Nissan, unido con Renault, pues hicieron que de años que había muchísimas pérdidas, pues se volvieron en ganancias año tras año. Otra cosa que tampoco les gustó a los japoneses fue que Carlos Ghosn cambió el idioma oficial de la empresa de Nissan, lo cambió de japonés, lo cambió al inglés. Obviamente, adicionalmente a este cambio, también hizo que los ejecutivos
altos ejecutivos en Nissan, que antes estaban destinados casi exclusivamente a personas japonesas, pues eso también cambió. Y ejecutivos de Europa, de América, o sea, de América, principalmente de Estados Unidos, pudieran ser ejecutivos en Nissan. Entonces, esto tampoco les gustó a los japoneses, pero de alguna forma aceptaban esos cambios porque de alguna manera la empresa pues resurgió, porque para el año 2000 Nissan registró una ganancia de 2.700 millones de dólares. Que ustedes dirán, bueno, a lo mejor para una empresa tan grande, pues no es mucho, ¿verdad? Pero si consideramos que el año anterior Nissan había reportado 6.400 millones de pérdidas de dólares, ¿vale? Pues de un año a otro, aparte de que Nissan cambió de generar pérdidas, por fin ya generaba ganancias. Entonces, a los 12 meses de iniciar este plan, que costaba de 13 años, Nissan había vuelto a dar ganancias y al término del plan, que en un principio se puso, que era de 3 años, Nissan ya era uno de los fabricantes más rentables del mundo, con unos márgenes de operación del 9%, que era pues un margen grandísimo, porque si nos acordamos de lo que en un principio Carlos Ghosn había prometido, que era subir al 4.5, pues lo había subido al doble, que era 9%, que de por sí el 4.5 era mucho, pues el 9% pues era muchísimo más. En mayo del 2002, Ghosn anunció una serie de objetivos después de terminar el plan de renacimiento de Nissan, un plan que llamó Nissan 180. En este plan, que también era un plan a 3 años, se fijó unos objetivos que decían que para finales del 2005 Nissan aumentaría sus ventas en 1 millón de vehículos para la primavera del 2005 y además conseguiría un margen operativo de al menos el 8%. Y además reduciría, su deuda neta automovilística a cero. O sea, su deuda quedaría en cero. Sin duda, unos objetivos ahora igual de ambiciosos cuando se planteó el Nissan Revival, pues estos objetivos pues eran todavía más ambiciosos. En la primavera del 2003, Nissan anunció que había eliminado su deuda neta, o sea, ya en solamente un año, Carlos Ghosn había eliminado la deuda de Nissan en el año 2002. Pues la verdad es algo impresionante. En octubre del 2005 Nissan anunció que sus ventas anuales del septiembre del 2004 al 30 de septiembre del 2005 habían sido de 3.67 millones de vehículos. Impresionante. Mientras que en el año fiscal que terminó en el marzo del 2009 fueron 2.6 millones. Si se acuerdan, uno de los objetivos que planteó Carlos Ghosn después de que se da este resurgimiento de Nissan, el objetivo era vender 1 millón de vehículos y para el 2005 ya vendían casi 4 millones de vehículos. En mayo del 2005, Carlos Ghosn fue nombrado presidente y CEO de Renault, o sea, era el director y aparte el presidente de Renault y también se convertía al mismo tiempo en presidente y CEO de Nissan. Entonces, Carlos Ghosn en 2007 implicó que la Renault-Nissan Alliance para entrar al mercado... ok, vamos a detenernos un poquito. Entonces, para el 2005, Carlos Ghosn ya era el director, era el CEO de Nissan y al mismo tiempo era el director y CEO de Renault.
Entonces, para 2007, Carlos Ghosn anuncia la creación de una alianza entre Nissan y Renault para la creación y venta de coches eléctricos. Una iniciativa a la que él le llamó vehículos cero emisiones. Y, digamos, la inversión inicial para esta investigación de vehículos y poner en marcha este plan de vehículos eléctricos era de 4.000 millones de euros. En diciembre del 2010 se lanza, o sea, 3 años después, se lanza el primer vehículo Nissan Leaf como el primer coche cero emisiones totalmente asequible para las ciudadanías, para las personas. Este dato es muy importante del vehículo Nissan Leaf porque tiene que ver mucho con Aguascalientes. Y ahorita vamos a ver por qué tiene que ver eso. ¿Por qué tiene que ver esos vehículos Leaf con Aguascalientes? En junio del 2012 fue nombrado director adjunto del Consejo de Dirección del fabricante ruso de automóviles AutoVAZ y en junio del 2013 fue nombrado su presidente. AutoVAZ es una empresa rusa que tenía una alianza con Renault y donde también Carlos Ghosn pues, figuraba en el directorio. Al poco tiempo, Renault adquiere el total control de esa empresa rusa y, por ende, se vuelve un ejecutivo muy, muy poderoso en la industria automotriz. Con todo este escenario, muchachos, pues vemos que Carlos Ghosn es un ejecutivo poderosísimo en la industria automotriz, pero aparte de que era muy poderoso, pues obviamente también era una persona muy, muy, muy odiada por muchos, especialmente por la estructura, digamos, corporativa de Nissan. No solamente sino también por gente que aparentemente estaba en el gobierno de Japón. Bueno, voy a hacer una pausa para saludar a mis alumnos que ya me están reclamando, que no los saludo. Hola, señorita Jocelyn, a Eduardo, creo que andaba por ahí Eduardo también, un saludote. Aquí andamos, muchachos, ¿sale? Qué bueno que están aquí y espero que les guste el contenido. Cuando se da esta alianza, pues ya había un ambiente muy, muy tenso en la estructura de Nissan Renault por las medidas que aplicaba Carlos Ghosn. No era, digamos, desconocido el hecho de que realmente este señor, este ejecutivo, este killer cost, o este asesino de costos, había hecho resurgir tanto a Renault como a Nissan, de ser empresas que generaban pérdidas a empresas que generaban ganancias y muchas ganancias. Yo me acuerdo mucho incluso de la imagen que tenía Nissan, pues era una imagen realmente aburrida. El Carlos Ghosn cuando toma el control de Nissan cambia drásticamente la imagen de Nissan, cambia el logo de Nissan, cambia los diseños de Nissan, se vuelven más atractivos estéticamente, más bellos. Entonces, cuando Carlos Ghosn, más o menos en el año 2014, que cierra pues sí, digamos, el convenio con AutoVAZ, aparentemente lo mandan llamar en Japón para una reunión y cuando llega, pero aparentemente esa llamada pues era una trampa para que cuando llegara a Japón lo fuera arrestado por las autoridades japonesas. Y así sucedió. Llegó a Japón, en el aeropuerto fue detenido junto con una persona llamada Greg Kelly, que era su mano derecha. Entonces, los dos son detenidos y ejecutivos de Nissan pues ya estaban proponiendo la destitución de Carlos Ghosn como CEO y como director general de Nissan. Pero lo que
Al tiempo después, este, declaró Carlos Ghosn, decía que era muy curioso que en el aeropuerto fue detenido y en ese mismo instante estaban los medios de comunicación ahí. O sea, que quería decir que ya sabían que eso iba a pasar, entonces que fue algo orquestado. Cuando el consejero Hirito Sakawa da una declaración sobre este caso, dice que hubo una investigación interna donde en la compañía de Nissan y se descubrió malas prácticas que tienen que ver con el dinero de este ejecutivo libanés, francés, brasileño. Entonces, cuando se da esta noticia de la detención de Carlos Ghosn, la cotización de Renault en la bolsa de París cae su valor de acción más o menos al 10%, que era su consideración mínima en los últimos 5 años. Carlos Ghosn, como ya lo habíamos comentado, fue detenido junto a su mano derecha, Greg Kelly, y cuando se le preguntó a Carlos Ghosn que cuál era la situación suya, él habló de que había un complot para sacarlo de Nissan, que él había sido, pues digamos, con engaños llevado a Japón y detenido, pues digamos, injustamente en Japón. Cuando en 30 de diciembre del 2019, aprovechando las incipientes vacaciones, bueno, vamos a poner es detenido Carlos Ghosn en Japón en el 2018. El 30 de diciembre, cuando iban a empezar las vacaciones, digamos, de fin de año, Carlos Ghosn consigue digamos, tener su juicio en libertad, pagando una fianza más o menos de $19 millones. Entonces, ese tiempo en el que estaba fuera tenía muchas restricciones. Dentro de esas restricciones era que ni siquiera podía hablar con su esposa. Pero dentro de esas restricciones que no puede hablar con su esposa, aún así, Carlos Ghosn pudo establecer comunicación con con un norteamericano que había pertenecido a las Fuerzas Especiales de Norteamérica, y cuando se comunica con esta persona, pues idean un plan, digamos, muy elaborado, casi de película, donde a Carlos Ghosn es metido en una maleta de instrumentos musicales con unos serie de orificios que le permitirían a Carlos Ghosn poder respirar. Entonces se las ingenian. Dicen que este plan más o menos fue orquestado por 25 personas. No se sabe exactamente cómo sucedió, pero lo que se sabe es que metieron a Carlos Ghosn en esa maleta, se la llevan al aeropuerto, lo suben a un avión privado y ese avión privado sale de Japón, llega a Estambul, Turquía, de Turquía toma otro avión y llega legalmente al Líbano. ¿Por qué llega legalmente al Líbano? Porque Carlos Ghosn era ciudadano libanés por parte de su familia, de su mamá y de sus abuelos. Entonces, en esta espectacular huida peliculesca, digamos, donde dicen que llegaron a participar 25 personas, no se sabe bien cómo fue la situación. La justicia japonesa hablaba de que su esposa Carola también estuvo involucrada en el escape. Cuando llega Carlos Ghosn a Líbano, él presenta una demanda internacional por $1.000 millones en contra de Nissan y otras personas, alegando que en su arresto fue difamado, le fabricaron pruebas y que fue víctima de un complot empresarial para sacarlo de su puesto. Dentro de todo este entramado, Carlos Ghosn siempre ha manifestado que él es inocente
y que hará todo lo necesario, digamos, jurídicamente hablando, para de alguna manera rescatar su buen nombre. Al tiempo después, en el año 2022, la mano derecha de Carlos Ghosn, Greg Kelly, que también fue detenido junto con él en el aeropuerto, fue quedado absuelto por una corte japonesa donde se estableció que no había pruebas suficientes que involucraran a este ejecutivo, Greg Kelly, de los cargos que se le imputaban. Carlos Ghosn, cuando se da este veredicto, vuelve a hablar diciendo que eso comprobaba que efectivamente todo lo que se había inventado contra él, pues había sido un complot y que había sido inventado. Bueno, esta fue la historia de Carlos Ghosn, un ejecutivo, yo creo que el ejecutivo automotriz más grande que ha existido en este planeta, porque al mismo tiempo, en su pico como ejecutivo, dirigía 3 empresas de talla mundial. Una japonesa que era Nissan, la francesa Renault y también la subcoreana Mitsubishi. Al mismo tiempo, él era el director y CEO de todas esas 3 empresas. Obviamente, cuando estás tan alto, pues la gente que te quiere tumbar, pues es más, ¿verdad? Entre más alto estés, pues más alto te van a querer, más gente te va a querer quitar de ahí. Carlos Ghosn tiene su historia con Aguascalientes, ya que siendo CEO de Nissan y de Renault, él anuncia la decisión de la empresa Nissan de establecer una planta más en Aguascalientes, la llamada Nissan 2. Y pues efectivamente se instala en Nissan 2 con una inversión más o menos de $2,000 millones. Se dijo, y yo pienso que se dijo bien, que esta decisión se tomó en gran medida a la buena amistad y cercanía que tenía este ejecutivo, Carlos Ghosn, con el ex gobernador Carlos Lozano de la Torre. En muchas ocasiones se vio a este ejecutivo de talla mundial, dirigente de de 3 compañías grandísimas del mundo automotrices, se vio muchas veces aquí en Aguascalientes, en eventos de gobierno, pero también en cuestiones sociales. Se le vio varias veces en la Feria Nacional de San Marcos, en las corridas de toros, siempre acompañado del exmandatario estatal. Uno de los gestos que tuvo el mandatario Carlos Lozano con Ghosn fue el anuncio de que cuando Carlos Ghosn anunció la línea de los coches cero emisiones, que después se llamaron Nissan Leaf, el gobierno del estado de Aguascalientes adquirió 50 vehículos tipo Leaf, aparentemente para usarlos como taxis eléctricos, ¿verdad? Se dice que no fueron solamente 50 vehículos, sino que anualmente se comprarían 15 vehículos más. Estos primeros 50 vehículos tuvieron una inversión más o menos de 38 millones de pesos. Estamos hablando en el año 2012. Entonces, pues es curioso que este ejecutivo tan alto nivel pues haya tenido su historia con nuestro estado. Carlos Ghosn es sin duda un ejemplo de lo que es el corporativismo, lo que es la industria automotriz, pero también es un ejemplo de lo que hay gente que dice que se mareó con tanto poder, que se embriagó de tanto poder. Hay gente que dice que efectivamente era ya tan odiado que lo quisieron eliminar de la forma más impensable posible, que era a través de una cuestión legal. Yo creo que la verdad solamente la saben tanto Carlos Ghosn como los ejecutivos en ese entonces de Nissan,
Japón para que este desenlace ocurriera como ocurrió. Todavía al día de hoy los procesos legales siguen en Japón y no solamente en Japón, sino también en Francia, por supuestos malos manejos de este ejecutivo, tanto en Nissan como en Renault. Carlos Ghosn vive en el Líbano porque él es ciudadano libanés y el país de Líbano no cuenta con tratado de extradición para Japón. Entonces por eso no se le puede tocar el Líbano, pero también lo que provoca es que él no puede salir del Líbano porque puede ser detenido por la Interpol en otro país. Es sin duda un caso pues fascinante de este muchacho, Carlos Ghosn, que tiene muchas aristas, que tiene muchas cosas misteriosas, pero bueno, yo creo que al paso del tiempo se dará a conocer qué pasó en realidad con ese caso de Carlos Ghosn, pero también se dará a conocer cómo efectivamente se pudo escapar de Japón con ayuda de estos contratistas, ex fuerzas especiales gringos, que este especialista que fue contratado, pues curiosamente, él sí fue detenido en Estados Unidos y fue extraditado a Japón y en Japón tuvo que pasar alrededor de 2 o 3 años de cárcel. Entonces, pues es un caso muy, muy, muy curioso y con muchas, muchas, muchas aristas. Pues por el momento es todo, muchachos. Gracias por atender este live. Espero que les haya gustado el contenido. Estoy a sus órdenes en nuestras redes, Politeia Noticias, en, en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. A todos esos muchachos que me están saludando, hola, hola señorita Gina, claro que los extraño muchísimo, pero qué bueno que tenemos este medio para de alguna manera seguir en contacto. Los saludo mucho, espero que sigan muy bien y nos estamos viendo. También los invito a que si tienen algún comentario sobre este material, nos lo hagan llegar vía redes. Y si tienen algún tema que quisieran que tratáramos, también háganoslo saber por un mensaje. Que tengan muy bonita noche y nos estamos viendo. Hasta luego.